Hermanos, saludándolos nuevamente, deseamos para todos grandes, muy grandes bendiciones de nuestro Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Continuando con nuestro libro de 12 mujeres extraordinarias, esta semana damos inicio al tema número 6, cuyo personaje es María. Nos describe el tema como bendita entre todas las mujeres. Efectivamente, hermanos, menciona nuestro manual de estudio quiénes de sus personajes pudo ser más bendecida, más favorecida y universalmente más admirada que María, al ser elegida por nuestro Padre Dios como instrumento para ser madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué acontecimiento? ¿Qué momento? Al recibir la comunicación del ángel de Dios, la gracia y el privilegio otorgado al escuchar "El Señor es contigo", creo que no puede haber más gran acontecimiento en un ser humano. La Biblia no menciona los títulos y atributos que en algunos casos han querido darle y que solo pertenecen a Dios. Entonces, en lo personal considero que cada uno de nosotros le tiene el respeto y reconocimiento como la madre de nuestro Señor Jesús. El tema, además de ser muy interesante, es amplio y nos detalla varios conceptos, como son la herencia de María, donde nos trata su genealogía, su relación con José. Nos trata el anuncio que cambió su vida, la respuesta reverente de María, la relación con su hijo y la espada, el dolor que atravesó su corazón. Todos estos conceptos los trae nuestra lección con gran detalle y, como siempre, apoyada en la palabra de Dios, mi esposa expondrá las citas donde se encuentra contenida toda esta información. Muchas bendiciones nuevamente a todos, hermanos. Adelante. ¿Cómo están, hermanos? Les mandamos un abrazo afectuoso. Bien. María, bendita entre todas las mujeres. ¿Alguna vez hemos pensado cómo sería María para que Dios la escogiera como la madre de nuestro Señor Jesucristo? Debería de ser una mujer piadosa, amorosa, llena de fe y sobre todo llena del conocimiento de la palabra de Dios. María, en el momento en que nos describen la Biblia, que fue visitada por el ángel, estaba desposada con José. María era una jovencita, según historiadores, aproximadamente 15 años. Era una mujer bendecida grandemente por Dios, con la gracia de Dios en ella. Veamos, sin embargo, lo que no es María, y desafortunadamente en el transcurso de la vida se lo han adjudicado. María no es intercesora de nosotros ante Dios. La Iglesia Popular enseña que María intercede delante de Dios por nosotros, y no es así. Veamos qué nos dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios, el Espíritu es el que intercede por nosotros. Nosotros siempre oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el nombre de María. No le pedimos a María que interceda por nosotros, pero es un título que se le ha dado. Es más, llegamos a escuchar personas que dicen, ella es la madre de Jesús y por lo tanto, ella es la que intercede ante Jesús por nosotros. En la Escritura nunca se le presenta como la fuente o dispensadora de gracia, nunca, sino es ella misma la receptora de la bendición de Dios. Es Jesús, su Hijo, la fuente de la gracia. Veamos el Salmo 72, versículo 17, que nos dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Jesús es la fuente de nuestra gracia. Nosotros somos salvos por gracia y Jesús es la fuente de nuestra gracia, no es María. Han hecho de ella un objeto de veneración religiosa y le han dado atributos que solo le pertenecen a Dios. Por estos errores, muchos dirigen sus oraciones a ella y no a Dios. Nos damos cuenta que en la antigüedad, en las religiones paganas, siempre existían mujeres como diosas. En nuestra iglesia primitiva nos damos cuenta que no se menciona a María. O sea, si vemos la iglesia primitiva, siempre la gloria es a nuestro Señor Jesucristo, siempre la gloria es a Dios. Sin embargo, con el paso de los años se fue dando esta situación respecto a María. Desafortunadamente, esto no es de ahora. También en el Evangelio de Lucas nos damos cuenta de cómo una mujer le da la gloria a María. Dice Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús mismo está poniendo un alto en ese momento a la persona que le quería dar la gloria a María. Bienaventurado, y no, Jesús le dice, bienaventurado el que oye estas palabras y las guardan. La reacción de Jesús fue un regaño hacia esta mujer. Veamos la herencia de María. ¿Qué sí era María? Era una mujer sencilla que mantuvo un perfil bajo en los relatos de la vida de Jesús. En realidad se le menciona poco en los evangelios. Conocedora de la palabra de Dios, y esto lo vemos en su oración, que lo veremos la próxima semana, cuando ella visita a su prima Elizabeth. Ella mantiene este nivel bajo. Ella sabía lo que era Jesús. Era valiente al aceptar lo que le dice el ángel, embarazarse sin conocer varón, la ponía en peligro y vergüenza. Sin embargo, lo acepta con alegría. Amorosa, cuando se entera del embarazo de Elizabeth, su prima, ella la visita. Era una mujer amorosa también. Su fe es extraordinaria, ejemplo de fidelidad que Jesús bendijo. Fue sincera en adoración, ferviente, inocente en la confianza a Dios y dependiente de Él en todo. Vemos a María como esa mujer que es amorosa, como estaba al pendiente de su prima. Su prima Elizabeth era una mujer ya mayor. Cuando se entera que está embarazada, entonces la va a visitar.
Esta era María, a quien Dios escogió como la madre de su Hijo. Una mujer sensible a las cosas de Dios, llena de fe, llena de confianza y conocedora de la palabra de Dios. Conocedora también de las promesas de Dios. El anuncio que cambió su vida. Lucas 1, 26 y 38. Aquí se narra la visita del ángel Gabriel, quien fue enviado por Dios para anunciarle a María el nacimiento de Jesús por medio de ella. Fue una sorpresa que le turbó y le llenó de temor, pero veamos su respuesta. En Lucas 1:34 nos dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto que no conozco varón? María en ese momento estaba desposada con José. Era costumbre en esa época los matrimonios arreglados. Sin embargo, ya hecho el arreglo del matrimonio, el compromiso, tenía que pasar un tiempo para que se llevara a cabo el matrimonio. Y entonces los desposados o los comprometidos vivían cada uno en su casa hasta que llegaba la fecha. Fue en esta época, en este lapso de tiempo, que el ángel Gabriel se le presenta. Por eso la palabra del Señor nos dice que estaba desposada con José. Ella le dice que ella no conocía varón porque aún no estaba casada con José totalmente, estaba únicamente comprometida. El anuncio de quedar embarazada podría representar un cambio en su vida. Corría el peligro de ser expuesta ante los demás como adúltera y despreciada por José. Pero además, si se llegaba a saber que ella estaba embarazada sin estar totalmente casada con José, corría también en peligro su vida. Veamos qué nos dice, por favor, Isaías 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor. Ella estaba totalmente de acuerdo con lo que el ángel le estaba anunciando. Recordemos que ella conocía la palabra de Dios y ella conocía las promesas del Señor y la profecía dada por medio de Isaías, donde nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo vemos en Isaías 7:14. Ella sabía la profecía del Señor que les había dado, que iban a ser el Redentor, el Salvador de todo su pueblo. Bien. José, cuando ella acepta y cuando el ángel le dice cómo va a suceder todo, el ángel se va, entonces ella está embarazada y se entera a José o se lo dice a José. Y José, pensando en esto, lógicamente, si pensáramos en el sentimiento de José, nos daríamos cuenta que había sido un golpe duro. José amaba a María. Tanto la amaba que para que ella no pudiera ser injuriada o lastimada, decide abandonarla a María en secreto. Y pensando en esto, lo vemos en Mateo 1, 20, 21, que nos dice: y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. José era un hombre justo. José amaba a María.
También nos damos cuenta que pocas veces se menciona a José en los evangelios. Sabemos que era carpintero y que por lo tanto ese mismo oficio debió enseñarle a Jesús y a sus hijos. Sabemos que él había en ese entonces, recordemos que se podía dar carta de divorcio. Sin embargo, él no quería que María fuera lastimada y por eso es que había decidido abandonarla. Cuando se le presenta el ángel y le dice que lo acepte, que acepte a María, es entonces cuando él cambia y entonces acepta a María. María, como les decía yo, se menciona pocas veces en los evangelios. Pero así como las anteriores mujeres que hemos estudiado, nos damos cuenta que era una mujer extraordinaria, una mujer de fe, una mujer que le tenía confianza a Dios, una mujer que estaba llena del Espíritu Santo y era una mujer que conocía la palabra de Dios, conocía las escrituras, devota del Señor. Bien, por eso era una mujer extraordinaria. Hermanos, cuando leemos nuestro libro, nos damos cuenta de toda la información que trae, cómo viene todo tan detallado. Con toda la información vamos a ver la próxima semana y me gustaría decirles que lo leyeran. La oración de María, cómo viene tan explícita y cómo lo viene apoyada en versículos del Antiguo Testamento. Ahí nos damos cuenta cómo María conocía la palabra del Señor, porque esa oración viene explicada con versículos del Antiguo Testamento. Yo los invito a que lean esa oración y que vean la similitud que había con la oración que hace Ana cuando Ana se da cuenta de que está embarazada de Samuel. Hay mucha similitud porque las dos fueron unas mujeres extraordinarias, unas mujeres llenas del Espíritu Santo, bendecidas grandemente por Dios. Les damos las gracias esta tarde, hermanos. Les reiteramos nuestro deseo, nuestro anhelo de que nuestras clases sean una bendición como lo han sido para nosotros, de que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Quisiéramos saber sus comentarios, si les agradan, si están de acuerdo en que sigamos con este sistema, si ha sido de bendición o igual, si ustedes quisieran que lo hiciéramos diferente o que incluyéramos más versículos. Lo hacemos así de corto por la instrucción del pastor, pero podemos también incluir más cosas si ustedes lo desean. Estamos a sus órdenes, les mandamos un abrazo y que sean grandemente bendecidos. Hasta luego, hermanos, que Dios les bendiga.